Continuamos aquí en Alta Política, como habíamos anunciado en el segundo bloque. Javier Cornejo, ¿cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, un poco el tema que vamos a tocar hoy es la afrenta que la organización Greenpeace realizó ya semanas pasadas a nuestro gobernador al colgar una gigantografía en la Casa de Salta en Buenos Aires en una posición indecorosa al primer mandatario de nuestra provincia. Más allá de las banderas políticas o lo que sea, es nuestro gobernador y que realmente merece y se le debe el respeto de todos los sectores. Este mismo grupo, bueno, no las mismas personas, pero el grupo Greenpeace hizo alguna afrenta parecida en el Ártico a una plataforma petrolera rusa, y el Estado ruso respondió de una manera contundente sobre el tema que creo que todos la conocemos. Acá la respuesta a esta gente fue de convocarlos a un diálogo, y la consecuencia de ese diálogo fue que en estos momentos el grupo Greenpeace, a través de móviles y a través de trailers, se encuentra en el norte de nuestra provincia fiscalizando el tema de los desmontes, fiscalizando el resguardo ecológico, si se quiere, de nuestro norte provincial, incluso contraviniendo las leyes, ya que incursiona en predios privados, rompiendo alambrado y interviniendo en acciones que contrarían directamente o son acciones involucradas en el derecho penal. Esa participación, ese accionar de Greenpeace en nuestra provincia tiene una explicación muy clara. Es decir, Greenpeace a nivel mundial forma parte incluso de la organización WWF de Vida Silvestre, en la cual son las organizaciones que, por razones que ahora lo vamos a explicitar un poco más claramente, están destinadas a resguardar el patrimonio y resguardar los recursos naturales en desmedro de un uso racional que hagamos nosotros en función de futuros habitantes que ocupen esas regiones. Qué lindo sería, Javier, que este tema tan importante cale profundo, ¿no? En los salteños que están en este momento, muchos viendo esto, y que nosotros como que no decimos nada, nos quedamos callados la boca. Claro, lo que pasa es que creo que todos nos involucramos en el tema ecológico y en el medio y ambiente en el cual el ser humano debe desenvolverse. Realmente, sí, creo que todos respetamos la naturaleza, y el uso de los recursos naturales es en beneficio del ser humano, buscando un progreso de la humanidad en función de los recursos que tenemos en un uso racional de los mismos. Claro. Ahora, que este tipo de organizaciones a nivel mundial, en los países subdesarrollados teóricamente, o lo que fue en su momento lo que se creó como tercer mundo, resguarden, y que nosotros, los dueños y propietarios de esos recursos, seamos impedidos de utilizarlos en función de que sean utilizados por futuros habitantes de esos lugares, es otro tema. Es otro tema. ¿Podemos poner en el aire el video? Señor director, si podemos poner en el aire el video que tenemos preparado. Bien. El Fondo Mundial para la Naturaleza fue fundado en 1961 por el príncipe Felipe, junto a gente como Sir Julian Huxley, y lo crearon con la intención explícita de establecer la preservación de la vida silvestre. Pero la idea real tenía dos componentes. Primero, establecer las zonas de reservas naturales en áreas de grandes reservorios de recursos naturales, lo que es una forma de impedir el uso de esos recursos por parte de la población de los países donde esas reservas se ubican. Y segundo, la otra parte es para limitar o reducir la población mundial. Si observamos, por ejemplo, a Sir Julian Huxley, en la década, él fue el responsable de la Sociedad de Eugenesia. Luego, en 1961, al mismo tiempo que solventaban el Fondo Mundial para la Naturaleza, también estableció la UNESCO como Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, promovida con la idea explícita de lanzar el movimiento ecológico y el control poblacional. De hecho, la nueva religión del mundo. Ellos ven el crecimiento de la población, el movimiento hacia la industrialización del denominado tercer mundo, eran una amenaza real para su control, tanto de los recursos, y al mismo tiempo que la población crece, se desarrollan estados soberanos, lo que ponía en riesgo su control imperial del planeta por medio de recursos militares y de otros tipos. Esta es la razón por la que fue creado el Fondo Mundial para la Naturaleza, como un frente para usar el sentimiento creciente en la población de la necesidad de proteger el medio ambiente. Pero para ellos, en realidad, se trataba de proteger el sistema imperial.
para el control de los recursos y la reducción de la población. Bueno, tú sabes, en la agenda ecologista, lo que intentan impulsar son los recursos y las tecnologías sustentables en energía solar, energía eólica y ese tipo de cosas. Y eso en oposición del avance del poder nuclear. Ahora, si lo miramos en términos científicos, la clave real para el desarrollo, la clave para el progreso de la humanidad, es este concepto de la densidad de flujo de energía. Para que el humano pueda crecer y desarrollarse, e incluso para seguir existiendo, debe moverse continuamente hacia un incremento de la densidad de grupos de energía en el uso de la tecnología, lo que significa la densidad de concentrar más poder en la misma área y que permite crear nuevos tipos de procedimientos y nuevos tipos de materiales, como el movimiento desde la energía a vapor hacia la nuclear, o el movimiento de quemar combustibles fósiles o madera para pasar luego al carbón y al petróleo. Esto representa pasos hacia niveles más altos de grupos de energía con mayor densidad. La próxima etapa será a la energía nuclear y termonuclear, con fusión. La idea de la élite era impulsar la noción de que debemos ser más ecológicos y dirigirnos a tecnologías del tipo sostenible, como la energía eólica y solar, que en realidad tienen una densidad energética menor que incluso el carbón, el petróleo, y definitivamente más baja que el nuclear o la fusión, y así se detiene el progreso de la humanidad. Se detiene el movimiento hacia un incremento del desarrollo tecnológico, y lo que verdaderamente está deteniendo es el movimiento del potencial creativo de su población. Decimos, no necesitamos más formar ingenieros y científicos. Vamos a expandir el límite del conocimiento humano y luego impulsar a la humanidad hacia un nuevo paradigma. En su lugar, alienta las tecnologías que apoyan un número menor de personas y no se permite un desarrollo industrial mayor. Entonces, al impulsar este tipo de energía, está reduciendo la posibilidad de las naciones para tener un verdadero desarrollo tecnológico e industrial. Bueno, su intención dominante es limitar y reducir la población mundial, como lo manifestaron personas como la reina de Inglaterra o Paul Ehrlich. Y de hecho, uno de los coautores de las políticas de control de población de Paul Ehrlich, el actual asesor científico y tecnológico de Barack Obama, que se llama John Holdren. Ellos promovieron la idea de esterilización forzada, otro tipo de mecanismos de control de población. Entonces la idea, según ellos, es reducir la población mundial a una cifra aproximadamente de 1.000 millones. Y existen varios motivos para eso. El primer motivo es que una población menor es mucho más fácil de controlar. Otra cosa que reconocen es que si la población crece, también crecerá la demanda de recursos y la demanda del fomento de la tecnología para mantener un alto nivel de vida para esta población. De modo que si logras limitar la demanda de tecnologías avanzadas, al mismo tiempo estarás limitando la demanda del desarrollo de la mente de la población. Porque una población que opera a un bajo nivel tecnológico tampoco requiere un nivel de educación tan alto como una población que opera a un nivel tecnológico más alto. Por el contrario, la gente que tiene un alto concepto de sí misma, un mayor desarrollo mental y de su lugar en este mundo, es la gente que no querrá vivir en un sistema imperial y no permitirá que los controlen y los traten como animales. El término ecología empezó a extenderse en los años 40, 50 y 60 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque el nazismo fue derrotado mediante el sistema de Roosevelt, quien aplicó el sistema estadounidense, el sistema tradicional del poder a través de la tecnología y el crecimiento. La intención de Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial era tomar esa máquina de la guerra industrial que construimos para vencer al fascismo y remodelarla para el desarrollo mundial. Roosevelt fue muy explícito respecto del desarrollo de África, del reverdecimiento de los desiertos y este tipo de cosas. La ecología se convirtió en un contraargumento a esa idea. En los años 60 se creó el Fondo Mundial para la Naturaleza y Julian Huxley promovió la fundación de la UNESCO. Esto coincidió con el movimiento hippie en Estados Unidos, el movimiento contracultural, cuya idea era que la causa real de la guerra, del sufrimiento en el mundo, era la tecnología y el crecimiento excesivo de la población. De modo que la ecología moderna se desarrolló como un movimiento contrario a la intención de Roosevelt y personas que pensaban como él de desarrollar el mundo y liberar al planeta del imperialismo.
Esas ideas eran contrarias a lo que promovía Roosevelt: crecimiento de la población, la industrialización, la difusión de la tecnología. Ese era el enemigo. Era lo que iba a destruir el planeta. Era la causa del sufrimiento y las guerras. Entonces, en ese periodo apareció esa expresión moderna con la fundación de organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza por el príncipe Felipe. Esto en realidad se remonta a muchos siglos antes de Cristo. Me he fijado en una cosa. Hay un poema llamado Cipria, escrito en el siglo VII antes de Cristo, y que habla explícitamente sobre Zeus, el dios del Olimpo, quien históricamente hablando era un hombre oligarca que después adquirió la imagen divina. Y en este poema, escrito en el siglo VII antes de Cristo, se explica la actitud de Zeus respecto de las masas de las personas que estaban inundando el planeta y destruyéndolo. Zeus creó cosas como la guerra de Troya para reducir la población y disminuir el impacto del hombre sobre el planeta. Hay otros ejemplos de ese tipo que hablan de lo mismo. Siempre hubo una clase oligarca que adquiría la identidad divina y utilizaba las guerras, las epidemias y otras técnicas que estaban a su disposición para reducir la población con tal de preservar el planeta. Pero en realidad, el plan consiste en mantener su poder oligárquico. La verdad que es un tema demasiado amplio para tratarlo por ahí en pocos minutos, pero creo que en una apretada síntesis más o menos se pudo vislumbrar la interrelación entre el avance tecnológico y el combo que muchas veces hablamos entre nosotros. Sí, ¿no? es verdad, es un combo que uno veía ahí recién, Javier, un poco lo de sexo, drogas y rock and roll, casi, ¿no? Podríamos decirse que estaba representado allí en alguna de las imágenes. Y recordaba yo lo del maltusianismo, ¿no? También esto de que no iba a alcanzar tampoco los alimentos porque la población iba a crecer en forma no aritmética sino geométrica, y entonces todas estas políticas que nacen en estos países desarrollados y que, ¿sabés lo lamentable? Que los que supuestamente las llevan a cabo en nuestros países son aquellos, ¿no?, que se dicen progresistas, ¿no?, y tienen una mirada muy naif muchas veces de la realidad, o supuestamente podríamos decir que no saben para quién trabajan. Me parece que capaz que no saben para quién están trabajando. Claro, porque bueno, hablan siempre contra el imperialismo y trabajan para el imperialismo de alguna manera. Lo que pasa es que en los eslóganes en los cuales el nombre, apellido y domicilio de los protagonistas queda difuso en ese eslogan que involucra todo, hace que el anonimato hacia quien están dirigidas las propensiones y demás nunca se materialice. En lo que hace a Malthus, por ejemplo, que acabas de nombrarlo, existe un autor que se llama José de Castro, brasilero, con una obra importantísima que se llama Geopolítica del Hambre, en el cual demuele absolutamente todos los postulados de Malthus. Y yendo al movimiento ecologista de la época en que se creó, paradójicamente coincide con la formación de lo que en esos años se llamó el movimiento del tercer mundo, claro, liderado en su momento por Anwar Gaddafi y el general Perón en América. Realmente el inicio de lo que se llamó tercer mundo en esos años, y bueno, el final al que hoy estamos asistiendo con esos mismos países, da la pauta de cómo en la simultaneidad de creación del movimiento ecologista, esos mismos países están siendo resguardados para un futuro uso de recursos naturales por quienes fueron los mismos destructores de esas organizaciones. De esas organizaciones, como siempre decimos, quisieron derribar las chimeneas que había creado en este caso Perón en Argentina. Por eso, y lo contradictorio de nuestro país, en la cual tenemos todo nuestro sur argentino que está a punto de ser declarado patrimonio de la humanidad por el hecho de que no alcanzamos el mínimo poblacional por kilómetro cuadrado que exigen las Naciones Unidas para ser considerados un país. Promovemos el aborto, promovemos el casamiento entre personas de un mismo sexo y obviamente promovemos la legalización de todo tipo de
estupefacientes o marihuana desde los altísimos poderes del Estado a efecto de tener un rebaño adormecido, no de ciudadanos, sino de entes zombies pupulantes en los cuales directamente las posibilidades de destinos y de elegir un futuro para nuestra descendencia cada vez se ven más acotadas, ¿no? Fíjate que el mes que viene, creo que es 11, 12 y 13 de octubre, las famosas autoconvocadas, ¿no? Donde sabemos lo que ha pasado en las últimas provincias donde han estado, en los últimos 3 años. La consigna, creo, de este año es sin Dios, sin padre y sin marido, digamos, ¿no? Los grupos estos extremos. Así que llegan a Salta, vamos a ver cómo los salteños nos preparamos para recibir estas hordas. Y son las personas que en un grupo minoritario, porque a nivel de los de los habitantes son grupos minoritarios, pero con la prensa que tienen y la publicidad de todo este tipo de cosas hacen que crean conductas a seguir en los cuales son total y absolutamente conducentes a las políticas que nos imponen desde afuera, ¿no? Muchas gracias.